Así ya estaba viendo mi pantalla, pero bueno, de nuevo. Bueno, entonces, perdón, así quedan los equipos enlistados según el orden en que me fueron poniendo los nombres. Y a partir de ahora, pues ya, bueno, voy a subir esta lista al Classroom para que sepan en qué equipo están. Y vamos a seguir. Con, bueno, la última parte de la clase. Nuestra segunda, bueno, más bien nuestra primera práctica como tal casera, que en realidad es la práctica 2 del curso, va a ser sobre diluciones seriadas y preparación de disoluciones desinfectantes, aprovechando pues las condiciones de la pandemia y que todo el tiempo, bueno, una de las recomendaciones es pues estar desinfectando superficies y nuestras manos de vez en cuando, bueno, más bien frecuentemente. Bueno, pues haremos una práctica de cómo preparar algunas de las, bueno, las principales disoluciones desinfectantes caseras, que son pues un agua con cloro, etanol al 70% y agua oxigenada, el 5% me parece. Pero bueno, para poder hacer esta práctica la siguiente clase o la que sigue, depende de cuándo nos dé tiempo, me gustaría nada más hacer un recordatorio de temas importantes como las propiedades del agua y la preparación de disoluciones y unidades de concentración. Esto pues ya son temas de molecular 1, pero es pues como recordatorio o repaso para que lo tengan más fresco. Déjenme comparto. Ahí ven todos mi presentación. Sí. Algo importante, no sé si ya todos están en Telegram, creo que faltan 1 o 2 personas. Aquí en el Classroom, en inicio de curso, puse el link para unirse al grupo de Telegram. ¿En el de WhatsApp están con la profesora Pilar o es entre ustedes? Solo entre nosotros. Ah, bien, yo pensé que habían hecho grupo con la profesora. Bueno, entonces me voy a ir un poco rápido, porque pues ya son temas vistos, pero nada más para recordarlo. Entonces, bueno, las propiedades del agua y por qué el agua es esencial para la vida. Recuerdan que la molécula del agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno y su fórmula es H2O. Acá está su modelo de la estructura molecular, en donde, bueno, según el código de colores CPK, me parece, donde el oxígeno es rojo y los átomos de hidrógeno son blancos. Entonces tenemos el átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y bueno, para hacerla más amigable, tenemos otra representación del agua, nuestra amiga el agua, y pueden revisar este pequeño videito que va a resumir todo lo que veremos en esta presentación. Es divertido y didáctico. Entonces, el agua es muy especial para la vida, sino, bueno, más bien vital para la vida. La molécula del agua va a actuar como un pequeño imán porque tiene un polo positivo, los átomos de hidrógeno, y uno negativo, el átomo de oxígeno. Entonces esto, bueno, ¿por qué ocurre esta polaridad? Es debido a la alta electronegatividad del oxígeno, que va a atraer más fuertemente a los electrones de los átomos del hidrógeno, y entonces va a dejar una carga parcial, bueno, ligeramente más positiva en el lado de los hidrógenos. Y se va a hacer más negativo el oxígeno. Algo como esta representación, en donde, bueno, pues la fuerza del oxígeno atrae más los electrones de pues, tanto los suyos como los del hidrógeno y genera esta polaridad. Ahora, ¿qué sucede cuando se juntan las moléculas del agua? Si hay más de una molécula, pues tienden a formar puentes de hidrógeno, que pues son pues esta interacción molecular en donde se comparten electrones, pero como el enlace covalente, pero no tan fuerte, sino que más variable. Y bueno, cada molécula de agua es capaz de formar hasta 4 puentes de hidrógeno con moléculas adyacentes.
Esta capacidad de formar puentes de hidrógeno le va a conferir algunas características como la adhesión, que es la unión a otras superficies, la unión entre moléculas iguales, que es la cohesión entre moléculas del agua, por eso el agua es, pues se mantiene junta, y la capilaridad, que es la capacidad o la tendencia a ascender por tubos muy delgados. ¿Esto porque? Bueno, primero pues se adhiere a la superficie de la molécula, va a tener cohesión con la siguiente molécula del agua y así al tener cohesión entre varias moléculas como que se van empujando hacia arriba en un capilar o en un tubo muy delgado. También tiene el agua la característica de tensión superficial, que es también dada por esta gran cohesión entre moléculas. Y bueno, esta tensión superficial es como la interacción de las partículas en una superficie, va a hacer que se presenten como una, pues como cama elástica o como una superficie, pues por ahí sólida, pero con una fuerza, o sea, más bien, la fuerza de la superficie hace que se comporte como si fuera una película. Otra cosa muy importante y que utilizamos en el laboratorio es que el agua funciona como solvente universal. ¿Qué significa esto? Que es el líquido que más sustancias puede disolver. Esta propiedad se debe a esa capacidad de formar puentes de hidrógeno tanto con las moléculas del agua como con otras sustancias, que son mientras sean polares, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas del agua. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagramita de una sal, bueno, de sal, cloruro de sodio, cuando está en cristal, está ordenado de una manera pues, regular, en cubitos, y cuando entra en contacto con el agua, va a haber una solubilización o solvatación, en donde las moléculas del agua van a rodear los iones de sodio y los iones de cloro, y así la van a disolver. Entonces, por tener estas moléculas dipolares, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos como sales, minerales y de compuestos covalentes polares como los glúcidos o azúcares. Las proteínas del agua, al ser polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto, aquí como está acá, en el diagramita, y van a desdoblar, por así decirlo, los compuestos iónicos en aniones y cationes, o sea, los separan. Y quedan rodeados por moléculas de agua como hidratados. Este fenómeno en específico se llama solvatación iónica. Luego, bueno, pero ¿qué pasa cuando el agua interacciona con compuestos que no tienen polaridad o apolares, o bien que tienen una parte polar y una parte no polar, que son los anfipáticos? Bueno, pues debido a que pues, no puede interactuar con este tipo de sustancias, va a formar, bueno, cuando son sustancias apolares, forma jaulas de agua, o sea, como que rodea la molécula y se pueden formarse micelas, que son estas como esferitas, en donde, bueno, el compuesto apolar, como por ejemplo los lípidos, se van a agrupar en esferitas o micelas y el agua los va a rodear. Puede haber de diferentes estilos, por ejemplo, de una monocapa, que solo es una capa, o efecto emulsionante, que puede estar adentro, tienen, no sé, una fase apolar que separa, bueno, los lípidos, la micela va a separar la fase apolar de la fase polar. Y puede haber aire adentro, también puede haber una micela con doble capa, como este liposoma, donde pues es una bicapa lipídica, que veremos más adelante en la membrana celular, cómo se organiza. Son bicapas, en donde igual se hace como una interfase en medio apolar y a los extremos pues una fase polar. Aquí en este caso, bueno, aquí donde están ejemplificadas los liposomas y las bicapas, bueno, son fosfolípidos, que son en este caso una sustancia anfipática porque tienen una cabeza polar, altamente polar, el del fosfato, y una cola apolar de hidrocarburos o de ácidos grasos. Y bueno, aquí se ven cómo están las jaulitas de agua, ¿no? Que se rodean las moléculas y como que encapsulan las sustancias apolares. Bueno, y todas estas características son muy importantes para la vida, ya que, bueno, aparte, bueno,
En la Tierra, la parte que corresponde al agua, que se conoce como hidrosfera, constituye pues, el sustento de la vida, y sin agua no habría vida. De hecho, la vida surgió en el agua, es lo que se cree. Además, pues bueno, debido a ello, todos los seres vivos estamos formados por un alto porcentaje de agua. Nuestro cuerpo es más de un 70% de agua. Como les dije, la vida se originó en el agua y eso no es cuestión de azar, porque la capacidad del agua para actuar como disolvente universal es la responsable de dos cosas muy importantes para los seres vivos, que sería, bueno, es el medio donde se producen las reacciones del metabolismo celular. Gracias al agua pueden llevarse a cabo estas reacciones químicas. Como se ve aquí en el diagrama de la derecha, pues las moléculas de agua van a rodear tanto los sustratos como las enzimas que se requieren para el metabolismo, para que se lleven a cabo las reacciones químicas del metabolismo, y como que las moléculas de agua van a guiar a los sustratos a que lleguen a la enzima. Y además, bueno, no lo mencioné ahorita, pero adelante, el agua tiene una gran capacidad calorífica que necesita, ¿eso qué significa? Requiere mucho calor para incrementar la temperatura. Entonces es un medio que amortigua las temperaturas y pues permite que se den a cabo reacciones químicas que a veces son pues altamente, generan calor. Entonces el agua amortigua estos cambios de temperatura bruscos y permite que no se dañen las células en el metabolismo. También constituye la base de los dos sistemas de transporte, tanto de nutrientes, por un lado, para obtener nutrientes de los organismos, y de productos de desecho, para deshacerse de los de desechos que no sean malos para el organismo. Por ejemplo, en animales es la sangre y la savia en las plantas superiores. Bueno, algo que ya es muy sonado es que pues nosotros, los que no somos animales marinos, requerimos agua dulce, pero bueno, es el porcentaje menor del agua que existe en la Tierra, ¿no? Solamente el 3% de agua es dulce y solamente una parte de esta, aquí como se ve en la imagen de arriba, solamente el 5% es agua disponible para pues, uso humano. Entonces, pues es importante cuidar el agua. Acá está lo de que les comentaba, del calor específico. Bueno, el agua absorbe grandes cantidades de calor para romper los puentes de hidrógeno y su temperatura desciende más lentamente que la de otros líquidos. Entonces, es lo que va a amortiguar cambios bruscos en el citoplasma de las células. Aquí hay un experimento sencillo que se podría hacer en cualquier laboratorio con un equipo básico, bueno, en donde se pone a un litro de agua con un termómetro y se calienta algún elemento de metal al rojo vivo y luego se echa en el agua y se puede medir cuánto aumenta en temperatura y verán que son pocos grados. Y bueno, entonces el agua es también la referencia para el calor, bueno, para definir la caloría, que es la cantidad de energía necesaria para subir 1 grado de temperatura, 1 gramo de agua. Y bueno, entonces, como es el estándar, pues el agua tiene 1 caloría, que equivale a 4.18 joules. Otra cosa importante es que, bueno, cuando el agua cambia de estado líquido a sólido, pierde densidad. Esto porque, bueno, se expanden las moléculas de agua. Cada molécula de agua forma máximo 4 puentes de hidrógeno y crean una red regular. Esta red cristalina del hielo va a ser más densa que el agua líquida porque como que se expande y entonces va a flotar en el agua líquida. Esta flotación, o como se diga, del hielo sobre el agua, permite que en lugares que están sujetos a congelación, como cuerpos de agua, como lagos o mares cerca de los polos, permite que cuando llegan temperaturas de congelación del agua, pues se permanece protegido el fondo de este cuerpo de agua y así la vida del interior puede permanecer, o sea, no se congela. Otra cosa importante es que el agua presenta cambios de densidad según su temperatura. Aquí tenemos una gráfica de la densidad del hielo y del agua, en donde vemos que, bueno, al bajar la temperatura, baja un poco la densidad. Cuando se llega a los 0 grados, es creo que lo más bajo, y bueno, en el hielo,
pero después, cuando ya se derrite, va a bajar la densidad conforme aumenta la temperatura. O sea, el agua caliente es menos densa que el agua fría. Esto, pues a nivel global, ayuda o permite que existan corrientes de agua, porque, por ejemplo, el agua de los polos, donde está más fría, tiende a ser más densa y se va al fondo del océano, mientras que el agua cálida, pues, está en la superficie y pues se generan estos flujos que también ayudan a algunas especies a, pues, a migrar, etcétera. O también al alimento, pues, que circule por el océano. De hecho, hay como corrientes marinas muy fuertes, que son como ríos subterráneos, ¿no? Bueno, subacuáticos. Otra cosa importante es que, bueno, estas propiedades del agua se dan en la Tierra porque estamos a una distancia adecuada del Sol, en donde pues tenemos en el planeta las temperaturas y las condiciones que permiten que se encuentren los tres estados de la materia, ¿no? En temperatura ambiente pues está en estado líquido, si sube la temperatura se evapora, bueno, y esto permite que ocurra el ciclo del agua, ¿no? Que cuando del líquido pasa a gaseoso, cuando se condensa en el aire que baja la temperatura, se precipita y se llueve y entonces pues se da un ciclo completo que nos permite pues sustentar la vida y también como limpiar el agua cada que se precipita y se filtra, etc. Mientras que en otros pues lugares del universo, por ejemplo aquí en Titán, que es una luna de Saturno, que se ha visto pues que tiene un mar y tiene continentes también se ha encontrado la presencia de agua, pero debido a que pues, Saturno está súper alejado del Sol, bueno, mucho más que la Tierra, aquí el agua está congelada, tan congelada que forma parte del continente, no del océano. Y de hecho el océano que tiene Titán es un mar de metano, hidrocarburos, es como un mar de gasolina, por así decirlo, y son los continentes los que están hechos de hielo con roca. Entonces ahí, aunque haya agua, pues no están las condiciones que permiten pues, la presencia de vida, porque está pues hecha roca sólida y no permiten nada. Y bueno, aquí era una práctica que no realizaremos, pero pues es para ejemplificar estas características. Bueno, el superenfriamiento del agua es otra característica que permite también que se mantenga el agua líquida en zonas muy frías, como en los polos. Esto debido a que, bueno, el agua pura es muy estable e incluso puede llegar a estar en temperaturas menores a su punto de fusión, bueno, de cuando se forma hielo, mientras esté como en calma y no haya como mucho movimiento, sí puede permanecer líquida a una temperatura menor a los 0 grados. Esto porque, pues, para que se forme hielo necesita unos centros de nucleación o como alguna molécula en donde se pegue una de agua y después se cristalice lo demás. Como que el hielo llama hielo, dicen. Entonces, donde se forma un pequeño núcleo de congelación, se va a ir expandiendo y eso permite, bueno, eso genera los cristales de hielo. Y bueno, este era un experimento donde se superenfriaba el agua. Déjenme ver el chat. El efecto, ¿qué? Perdón. Pembal, es que, bueno, no sé, mi profesor de química nos había contado que un chico hacía paletas, entonces metía el agua caliente al congelador y se congelaba más rápido que el agua a una temperatura normal. Y entonces hicimos un experimento, bueno, nos enseñó un video porque pues no he conocido la facultad, pero eh, digamos que agua caliente la aventaban sobre la nieve y se volvía así como en cristalito. Ah, qué padre. No lo conocía eso, pero pues igual puede ser por el cambio de densidad, no sé. Bueno, que es más brusco pues, el cambio de temperatura y hace que se cristalice. Pero ven, aquí en el superenfriamiento lo que sucede es que pues se sobrepasa el punto de congelación, 0 grados o menos de 0 grados, y el agua sigue líquida, pero en cuanto entra en contacto con el aire, no se ve mucho aquí, pero entra en contacto con el aire, se congela inmediatamente. No sé si les ha pasado que abren algún refresco y cuando lo abren como que se congela todo el refresco. Ese es el superenfriamiento del agua.
es divertido. Luego, bueno, para ver la capilaridad, es esta pues, característica de que pues, sube por, bueno, sí, digamos que sube por materiales porosos o capilares o tubos muy delgados. Entonces aquí teníamos agua con colorante para que se viera o para poder seguir este avance del agua. Y si ponemos una servilleta, pues va a pasar eventualmente al otro extremo, al otro recipiente, ¿no? O sea, por capilaridad pasa de uno al otro. Bueno, este es lo mismo, pero otro ejemplo. Luego la tensión superficial, que les dije que se comporta como si tuviera una pequeña cama elástica, la superficie del agua. Podemos poner papeles y flotan, porque, o sea, bueno, materiales muy livianos, como por ejemplo los mosquitos que pueden caminar en el agua, o hojas de papel, si ustedes las ponen van a flotar. Incluso una aguja también puede hacerse flotar. Y si nosotros a esta agua con cosas flotantes le agregábamos jabón, eso va a romper la tensión superficial y cae al fondo. Entonces vemos cómo se rompe. También con la pimienta podemos echar pimienta y cuando agregamos jabón se va a repeler hacia el otro extremo. Aquí también, bueno, era para ver cómo las interacciones entre la tensión superficial y interacciones hidrofóbicas en leche, que tiene, pues la leche es una emulsión de proteínas, grasa y agua. Entonces, si ponemos colorante en la leche y después añadimos jabón o detergente para platos al centro, van a empezar a, pues, a ver como movimientos. Esto porque se rompe la tensión superficial y hace que como que se disparan las moléculas de la leche y las moléculas grasas de la leche o los lípidos de la leche van a, al no estar tan mezclados como que, no se dan como remolinos de colores. Luego los cambios de la densidad según la temperatura es básicamente ver la diferencia de densidad en agua caliente y agua fría. Aquí tenemos un frasquito con agua normal a temperatura ambiente, uno con agua caliente y uno fría. Y si nosotros ponemos unas pequeñas gotas del agua fría, vemos que se va al fondo. Y si ponemos poquitas gotas de la caliente, bueno, desde la mitad del vaso, se van a ir a la superficie. Entonces vemos como si según la temperatura, pues varía un poco la densidad del agua. También en el hielo, si ponemos un hielo con colorante en agua de temperatura ambiente o un poco tibia, vemos como a la hora bueno, flota el hielo porque es menos denso que el agua, pero cuando se empieza a derretir, el agua fría cae al fondo del vaso. Bueno, esto ya sería como preparar disoluciones. Vamos a ver la siguiente presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. Ok, esto nos es recordar pues cómo se preparan las soluciones o disoluciones. Bueno, como parte de las buenas prácticas del laboratorio que vimos al inicio, bueno, es algo muy importante es llevar a cabo la preparación de los reactivos de un modo adecuado. Pues aquí vemos cómo se engloban las prácticas, las buenas prácticas del laboratorio, que incluye pues almacenar y etiquetar correctamente los reactivos, conocer la naturaleza química de las sustancias a utilizar, familiarizarse con las medidas de seguridad, que ya lo hicimos, hacer cálculos correctos y utilizar correctamente el material volumétrico. Bueno, ¿qué es una disolución o una solución? Es una mezcla de dos o más componentes homogénea a nivel molecular. Entonces tenemos una disolución, está compuesta por un disolvente, que es el compuesto que se encuentra en mayor proporción, y uno o más solutos, que serían los compuestos que están en menor proporción. Y bueno, podemos distinguir entre disoluciones insaturadas o diluidas, que tienen la capacidad de disolver más soluto, o sea, el soluto se disuelve completamente. Tenemos disoluciones saturadas, que no se puede disolver, o sea, llega a un punto en donde un disolvente tiene cierta capacidad para disolver el soluto. Entonces, si se supera esa, o si se llega a ese límite, ya no se puede disolver más soluto, por más que le estemos mezclando y mezclando, ya no tiene la capacidad, hay que agregar más solvente.
y la supersaturada, que se puede forzar un poco una solución saturada, por ejemplo, con calor, a que se pueda disolver un poquito más de soluto de la capacidad, pero a la hora de que regrese a la temperatura ambiente se van a formar cristales de soluto, como que se separa, o sea, ya no cabe el soluto ahí, y entonces se precipita y se cristaliza de nuevo. Y bueno, hay diferentes tipos de solutos. De solventes, pues también tenemos diferentes. El que más usamos en el laboratorio es el agua, por eso de que es el solvente universal. Pero hay algunos solventes, no sé, como etanol, cloroformo, bueno, acetonas, solventes polares, apolares, hexano, etc. Pero de los solutos, pues tenemos, por ejemplo, sales, que son aniones enlazados con cationes, como por ejemplo el cloruro de sodio, el sulfato de cobre. Tenemos ácidos y bases fuertes, como el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio. Tenemos amortiguadores o soluciones tampón, que amortiguan cambios de pH bruscos, y usualmente están compuestos por un ácido y su base conjugada. Por ejemplo, el buffer de fosfatos, buffer de acetatos, buffer de bicarbonato. Y hay otros como alcoholes, colorantes, etc. Y bueno, para expresar la concentración de una disolución, hay diferentes maneras de hacerlo. O sea, la concentración de una solución se refiere a la cantidad de soluto por la cantidad de disolvente. Como el disolvente es el que está en mayor proporción, siempre va a ser como se expresa. Entonces, dependiendo de las unidades, hay, por ejemplo, la molaridad, que tiene el símbolo de M mayúscula, y equivale a moles por litro. La normalidad en N mayúscula equivale a equivalentes, número de equivalentes por litro. Los equivalentes serían los grupos protonables o algo así de una molécula, y cuando hay, o sea, cada molécula tiene la indicación de cuántos equivalentes tiene, y así se calcula la normalidad. A veces, si nada más tienen un equivalente, pues la normalidad va a ser equivalente a la molaridad. También se puede expresar como disoluciones porcentuales, en donde pues el 100% es el total del volumen de la disolución, y normalmente la convención es que el 100% sea 100 mililitros. Y estas disoluciones porcentuales pueden ser masa sobre volumen, M sobre V, masa sobre masa cuando son los dos en sólido, o volumen sobre volumen cuando se hacen de dos líquidos. Hay otras que serían, pues también por ejemplo, miligramos por mililitro, microgramos por mililitro, dependiendo de las unidades que se requieran o que se estén usando, pues se pueden, hay como la masa adecuada, ¿no? Dependiendo, si tenemos, no sé, una muestra concentrada, por así decirlo, pues pueden ser miligramos por mililitro. Si es una muestra muy, muy diluida, podemos expresarla en microgramos, incluso nanogramos por mililitro o por microlitro. Y bueno, algo importante que tener en cuenta son los prefijos para submúltiplos de unidades, los que más comúnmente usamos en biología molecular serían estos: el mili, micro, nano, pico y femto, que equivalen según el sistema internacional de medidas. El mili sería 1 por 10 a la menos 3, es la milésima parte de la unidad, y pues el símbolo es una M. Micro sería la 1 por 10 a la menos 6, o sea, la millonésima parte de la unidad, y es una micra, la letra griega mu, perdón. Nano sería 1 a 10 a la menos 9, que sería 1000 millones, y es una N. Pico a la menos 12 y femto a la menos 15. O sea, como en molecular trabajamos pues en una escala molecular, pues usamos las unidades más pequeñas. Por ejemplo, milimolar sería concentración, microgramo en masa, nanolitro en volumen, o picomol, cantidad de sustancia. Y bueno, para estas fracciones de la unidad, pues es importante tener claro los órdenes de magnitud, y nada más recordando que un orden de magnitud es una clase o una escala de tamaño de cualquier cantidad, en donde cada clase va a tener valores de un cociente fijo con respecto a la clase anterior.
En el sistema internacional de medidas, y el que más estamos acostumbrados a usar nosotros, es un cociente en, bueno, potencias de 10, en donde, bueno, una unidad, bueno, partiendo de la unidad, hacemos como el orden de magnitud que sigue sería 10 veces mayor, el orden que sigue de ese sería 100 veces mayor, o sea, múltiplos de 10. Y bueno, aquí tenemos las correspondencias, ¿no? Tenemos la unidad, hacia arriba pues sería 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, y hacia abajo, que es donde más trabajamos nosotros, sería pues un décimo, una centésima, una milésima, 10 milésima, etc. Bueno, los órdenes de magnitud nos van a permitir representar y comparar de una forma más simplificada distintos tamaños físicos, y se pueden escribir en notación científica como potencias de 10. Recuerden acá el numerito, pues si es negativo, representa las cifras después del punto que van, ¿no? Por ejemplo, 10 a la menos 4 tenemos el 0.1, 2, 3 y 4 cifras. Mientras que si es positivo, pues sería los ceros después de la unidad, o bueno, del 1, que van. Por ejemplo, 10 a la 4 serían 10,000, porque tenemos el 1 y 1, 2, 3, 4. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, aquí tenemos diferentes, nada más esquematizando, diferentes órdenes de magnitud en diferentes parámetros, o bueno, unidades. Por ejemplo, en la longitud, la unidad que usamos en el sistema métrico es el metro, que está como en nuestra escala, nuestro tamaño, el hombre. Y pues hacia arriba tenemos diferentes escalas que van desde, no sé, el monte Everest, que es 10,000, el radio de la Tierra, la órbita de la Tierra, la galaxia y el universo, ¿no? Hasta, imagínense, 10 a la 26. Y hacia abajo también tenemos pues, los animales más pequeños como mosca, luego las células, los virus, luego los átomos, luego las partículas subatómicas. En el tiempo, pues nuestra unidad sería un segundo, que es duración más o menos de un latido cardíaco, y hacia abajo pues tenemos milisegundos, etcétera, no sé, diferentes unidades. Y hacia arriba, pues otras como, bueno, órdenes de magnitud como un día, que serían 3,600 segundos, no, esa es una hora. Bueno, un día que son 24 horas, luego la vida de un hombre que son, no sé, 100 años, 80 años, el periodo de desintegración del plutonio que son 239 años, edad de la Tierra, la edad del universo, que son miles de millones de años, ¿no? Gigaaños, se pueden llamar también. Y de masa, en donde pues la unidad es 1 kilogramo y nosotros estamos como, no sé, un orden de magnitud de arriba, entre, no sé, 80, 70, 100 kilogramos. Aquí algo importante es que, bueno, los órdenes de magnitud nos permiten también acercarnos al valor más cercano, ¿no? Esto es, por ejemplo, no ser tan exactos, pero más o menos saber en qué rango se encuentran, ¿no? Si yo digo aquí que el hombre está en un orden de magnitud mayor a la unidad, pues no significa que esté, bueno, casi 2 órdenes, ¿no? Porque un orden sería 10 kilogramos y 2 serían 100. O sea, no van a pesar todos 100, pero se acercan. Y bueno, tenemos también desde lo más pequeño, como las partículas subatómicas, hasta lo más grande, como todo el universo. Bueno, aquí hay equivalencia de algunas unidades de volumen. Tenemos, según el sistema métrico, pues el volumen lo usamos, bueno, sí, todos estos son de volumen. Litro es la unidad, el mililitro es la milésima parte de un litro, o 10 a la menos 3. El microlitro sería la milésima parte de un mililitro, que lo hace la millonésima parte de un litro. El nanolitro, y tal, picolitro, y bueno, el volumen también se puede expresar como metros cúbicos, centímetro cúbico, milímetro cúbico o micrómetro cúbico. Me parece que, bueno, sí, los centímetros cúbicos son equivalentes a los mililitros. Por eso en las jeringas dice centímetro, las rayitas. Otra cosa importante es que, bueno, cuando se va a hacer una mezcla o una disolución, ocurre un proceso de solvatación en donde hay fuerzas las fuerzas que pues actúan serían las fuerzas soluto-soluto, que son las que están interactuando en el soluto cuando está
cuando está solito. Luego las fuerzas solvente-solvente, que serían pues el solvente solito como interacción entre sí. Y cuando se une, pues van a ocurrir estas fuerzas soluto-solvente, que es como interaccionan las moléculas del soluto con las del solvente. Cuando el solvente es agua, se conocen como esferas de hidratación. Esta ya cuando se forma la mezcla, la disolución. Cuando es otro solvente, se puede decir también como esferas de solvatación. Bueno, esto ya lo vimos, cómo el agua separa los compuestos iónicos. Ahora algo importante, pues el concepto de mol y masa molecular. Según el Sistema Internacional de Unidades, mol es la unidad para expresar la cantidad de sustancia. Un mol va a contener 6.022 de tal por 10 a la 23 entidades elementales, o sea, ya sean átomos, moléculas, iones, electrones, protones o partículas. O sea, un mol son esta cantidad de elementos o de moléculas. Y bueno, este número equivale al número de Avogadro. Normalmente se redondea un 6.022 por 10 a la 23. El símbolo mol no se abrevia, siempre se escribe mol. Luego, la masa molecular, o sería la suma de las masas atómicas de los átomos que forman a la molécula. Entonces, la masa molecular pues equivale a masa sobre cantidad de sustancia y bueno, se conoce como gramos por mol. ¿Cuántos gramos de esa sustancia equivalen a un mol? Entonces, antes se llamaba peso molecular, ahora es más adecuado decirle masa molecular. Por ejemplo, un mol de agua tiene el mismo número de moléculas que un mol de etanol. O sea, el mol de agua va a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. El mol de etanol va a tener el mismo número de moléculas, pero de etanol. Sin embargo, su masa es diferente, porque un mol de agua pesa 18 gramos, ya que la masa molecular del agua, o sea, si contamos el oxígeno pesa 16, bueno, su masa es de 16, y el hidrógeno, su masa es de 1, tenemos 2 hidrógenos, 2 más 16 serían 18, entonces la masa molecular sería 18 gramos por mol del agua, mientras que el etanol pesa 46 gramos, un mol, porque pues la masa molecular de el etanol, que es su fórmula química, si hacemos la suma de cada una de las masas de sus átomos, pues nos da 46 gramos por mol. Bueno, aquí está otro ejemplo del mol. Entonces, bueno, es como, por ejemplo, una docena es un conjunto de 12 unidades, una centena es un conjunto de 100 unidades o de elementos. Un mol va a ser el conjunto de 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales. O sea, si quitamos, bueno, si ponemos los 23 ceros, sería esta cantidad, ¿no? Lo que hace un mol. Esto ya lo vimos. Eso, bueno, aquí está ejemplificado paso por paso cómo se obtiene la masa molecular. Y bueno, ya teniendo la masa molecular y cuántos gramos equivalen a un mol de una sustancia, se puede calcular la molaridad de una solución o calcular cuántos gramos de tal sustancia tenemos que pesar y diluir en una solución para llegar a cierta concentración en molaridad, la deseada. Entonces, como les dije, la molaridad son moles de soluto por litros de solución, mol por litro. Por ejemplo, para preparar un litro de una solución 1 molar de cloruro de sodio, que es la sal, es necesario pesar 1 mol de cloruro de sodio, que nosotros si sacamos su masa molecular, la del sodio y la del cloro sumada es 58.44 gramos. Y entonces tendríamos que pesar esos 58.44 gramos y disolverlos en 1 litro de agua. A veces tenemos problemas como, por ejemplo, para calcular cuánto cloruro de sodio es necesario pesar para preparar solamente, no 1 litro, sino 50 mililitros de una solución 100 milimolar, ahora ya no es 1 molar, sino sería una décima parte. Es necesario, pues, despejar y hacer algunos cálculos. Entonces, por ejemplo, 100 milimolar, como les digo, es equivalente a 0.1 mol de NaCl, o sea, es
décima parte. Entonces, si nosotros aquí sabemos que un mol es 58.44 gramos, la décima parte, o sea, podemos dividir esto entre 10 y nos va a dar 5.84 gramos, pero esa cantidad sería para 1 litro de agua, para que tuviéramos 1 litro a 100 milimolar. Pero pues nosotros no queremos el litro, queremos nada más 50 mililitros. Entonces hay que multiplicar esta cantidad por el volumen que requerimos, pero en las unidades que son pues equivalentes a la molaridad, que serían litros. Entonces se pasan estos 50 mililitros a litros, o sea, dividiendo 50 mililitros entre 1000, no, sí, quedan 0.05 litros. Y entonces, si multiplicamos, bueno, aquí pueden ser, es más fácil así como está aquí puesto, 58.44 gramos es 1 mol, y nosotros queremos 0.1 mol en 1 litro, y después solo queremos este volumen, que son 50 mililitros. Aquí vemos cómo se cancelan las unidades, y nos queda nada más aquí, mol se va con esta de mol, el litro con el de acá, y nos quedan nada más los gramos, que tendríamos que pesar nada más 0.29 gramos para tener nuestra solución de 100 milimolar. Esta fórmula, como dice aquí, no la tienen que memorizar, pero pues es una manera fácil de, bueno, más bien tienen que ir acostumbrándose a poder hacer estas conversiones. Tenemos la normalidad, que era el número de equivalentes por litro de solución. Equivalente va a ser la masa molecular de una sustancia entre el número de equivalencia. Ya no está muy recomendado, pero se usa mucho para soluciones de ácidos y bases, así como para reacciones de óxido-reducción. Porque, por ejemplo, los números de equivalentes en el grupo de protones que tiene, o bueno, grupos protonables. Por ejemplo, concentración de soluciones de ácidos polipróticos pueden liberar más de un protón. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, solo es monoprótico, solo puede donar un protón, porque tiene el hidrógeno. Entonces, una solución de ácido clorhídrico 1 molar es también 1 normal, porque solo tiene un grupo equivalente. Entonces sería la masa molecular entre 1, pues queda igual a la masa molecular. Pero otras sustancias como el ácido sulfúrico, aquí vemos, tiene 2 equivalentes, que serían los hidrógenos. Es un ácido diprótico, entonces su normalidad sería, bueno, cuando una solución de 1 molar equivaldría a 2 normal, porque tiene 2 grupos. Ahora pasamos a las diluciones, que es una dilución de una disolución, pues es cuando se le aumenta el solvente a una solución para disminuir su concentración. Para poder calcular cómo hacer una una dilución, tenemos esta fórmula que es C1, concentración 1 por volumen 1, es igual a concentración 2 por volumen 2. No importa qué unidades se utilizan, siempre y cuando sean las mismas para la concentración 1 con la 2 y el volumen 1 con el 2. Eso es lo que tienen que ser equivalentes, o bueno, pues sí, iguales. Cuando hacemos diluciones, podemos pues denotar con un numerito que se llama factor de dilución, el número de veces que vamos a disminuir la concentración. Por ejemplo, 1 a 4, y siempre ponemos 2 puntitos, un número seguido de 2 puntitos y otro número. Entonces, el factor de dilución aquí sería 4, porque se va a dividir 1/4 parte de la solución original. Es común hacer este tipo de soluciones, sobre todo seriadas, o sea, que sigan cierta proporción, la misma proporción entre una y otra. Normalmente usamos, como les digo, potencias de 10. Entonces podemos hacer 3 diluciones seriadas, algunos dicen seriales, otros seriadas, creo que los dos es aceptable. Por ejemplo, 1 a 10 sería 1/10. Si tomamos una solución concentrada y hacemos una dilución de 1/10, vamos a tener 1 a 10. Si a esa dilución 1 a 10 le hacemos otra dilución, o sea, tomamos una décima parte y la volvemos a diluir, tendríamos 1 a 100, porque el factor de dilución se multiplica 10 veces. Y si esa de 1 a 100 la volvemos a tomar una décima parte y la diluimos otras 10 veces, tendríamos 1 a 1000. Entonces, la concentración final sería 1 milésimo.
Y bueno, ahí viene un ejemplito. Entonces, como les digo, en biología molecular usamos mucho estas diluciones seriadas. Vamos a disminuir la concentración de una manera pues, controlada o como en la misma proporción y se hacen bancos de diluciones a través de adicionar la misma cantidad de solvente en cada vez menos soluto, ¿no? Tenemos la concentración inicial, perdón, vamos a vaciar, no sé, una décima parte en una siguiente que tenga el mismo volumen, de ahí tomamos una décima parte y en el siguiente y así, no sé si me explico. Y bueno, esto tiene ventajas en el uso del laboratorio porque, bueno, tenemos una solución madre, que ahorita lo explico, que es como la solución concentrada, y a partir de esa podemos preparar soluciones en la concentración que queramos. A veces tenemos que trabajar concentraciones muy bajas, de microgramos por mililitro o nanogramos incluso. Entonces, bueno, es mucho más exacto o más preciso realizar estas diluciones de manera secuencial que hacerlas directamente, porque a veces, no sé, para medir un microgramo, para pesar un microgramo es pues, bastante difícil y va a haber mayor margen de error. Entonces, al hacer estas diluciones seriales, se disminuye este error asociado con pues, el límite de medición de los equipos. También si vamos a preparar pues un reactivo, hay algunos que se contaminan y tienen que estar esterilizados. Entonces, si nosotros tenemos estos reactivos concentrados, hay menos probabilidad de que se contaminen y también podemos dejarlos estériles hasta el momento de su uso. Y una de las ventajas que más se ve, pues es que es más fácil y rápido obtener diluciones en el momento, ¿no? No tenemos que, como les digo, preparar, esterilizar, etcétera. O sea, eso ya se hace previamente y cuando nosotros queremos trabajar o hacer algún experimento, nada más calculamos cuánto hay que diluir para preparar esa dilución en fresco y ya poder trabajar. Y bueno, asegurándonos que está en la concentración adecuada, que no está contaminada, etc. Esta más bien debería ir antes, pero bueno, entonces las soluciones stock o solución madre son las soluciones que están más concentradas y a partir de las cuales vamos a diluir y poder utilizar, ¿no? Entonces en los laboratorios de biología molecular es común preparar reactivos varias veces más concentrados para justo esto de que no se contaminen y tenerlas disponibles, ¿no? Y porque algunos experimentos, no sé, usan la misma solución pero a diferentes concentraciones. Entonces, normalmente, no sé, podemos preparar un buffer 10 o sea, 10 veces más concentrado y a la hora de trabajar nada más lo diluimos 10 veces. La concentración se va a expresar sin unidades, pero con un símbolo de multiplicación, el por, que equivale a la relación concentración 1 entre concentración 2 o al factor de dilución. Por ejemplo, aquí el buffer TAE 50 por sería la concentración 1. La concentración de trabajo, la C2, sería 1 por. O sea, que es la normal, ¿no? Y entonces el concentrado, pues está 50 veces más concentrado. Las ventajas son, ya las mencioné, reducir errores, reducir contaminación, no tener tanto, bueno, guardado el almacenamiento, pues tenerlo más ordenado y no alterar el volumen final de las preparaciones. Ahí hay algunos ejemplitos que no voy a ahondar en ello. Entonces, ¿cómo preparamos una disolución? Primero, algo muy importante, pues es medir los volúmenes adecuadamente, asegurarnos que el volumen que queremos es el que estamos midiendo. Y bueno, cuando usamos agua o líquidos translúcidos, me parece, pues se forma lo que se llama como menisco, que es esta curvita. Y bueno, cuando nosotros queremos medir, tenemos que poner nuestro probeta o el aparato de medición a la altura de nuestros ojos y tenemos que verificar que el menisco toque o llegue a la marca de graduación que queremos medir, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos medir 20, pues el menisco debe de tocar, o sea, la parte más, pues más abajo del menisco debe tocar la rayita que corresponde a lo que queremos medir. Y pues acá en el laboratorio para poder succionar en las pipetas usamos las propipetas, que son como estas. Los laboratorios más nice tienen sus propipetas eléctricas, que pues nada más le conectas la pipeta y tiene un botón que en automático
succiona y otro que para expulsar. Pero las clásicas propipetas son estas, que tienen una bombita de vacío y un botón para, bueno, cada uno de estos son como botoncitos. La es para sacar el aire y hacer vacío, y entonces así poder succionar. El botón S es para succión, para jalar el líquido al interior, y el botón E es el de expulsión, para sacar líquido. Algo importante cuando se usan estas propipetas es nunca asegurarse que el líquido no llegue a la propipeta, porque cuando pues, se ensucia no se puede lavar y se echan a perder. Otra opción también que se usa mucho en el laboratorio de aquí de docencia es las jeringas con una manguerita, y pues con la jeringa podemos hacer esa succión de una manera sencilla y sin usar la boca. Bueno, algo importante también es que cómo se afora una disolución. Primero, pues normalmente medimos, se puede poner un poquito de agua, por ejemplo, cuando vamos a hacer una disolución de un ácido o alguna sustancia, se empieza con un poco de agua, se pesa el reactivo, lo que queremos diluir, y se añade, se mezcla hasta que se homogenice. Se puede ir agregando un poco de agua hasta que, o sea, si se deja de disolver de repente es porque le falta agua. Entonces se añade un poquito de agua y ya que está completamente disuelto, se va a aforar, que es esto, que se va a llegar al volumen final que se requiere. Por ejemplo, en este diagramita serían 100 mililitros. Entonces, una vez que ya está disuelto, vamos a ir agregando el agua poco a poco hasta llegar, y se expresa así, CBP, que es cuánto baste para 100 mililitros. A veces hay protocolos que dicen, no sé, añadir tantos gramos y poner agua cuanto baste para 100 mililitros. Significa esto, que se hay que aforar, y a la hora de aforar, bueno, es justamente poner a la altura de los ojos el material para ver que sí esté en el volumen que queremos. Una vez ya aforado, se revuelve para que se homogenice toda la solución, y de modo ideal, aquí a veces hacemos este aforo y esta preparación de soluciones en las probetas directamente, que son material de cristalería graduado, que permite pues medir volúmenes, pero en realidad no es tan exacto. Lo correcto es que una vez que aforamos y ya preparamos la solución, se pase a un matraz de aforo, que así se llaman, son especiales para aforar, y bueno, verificar que lo preparado sí pues corresponda al volumen que queremos. Aquí, bueno, a veces los materiales de aforo son como exactos. O sea, tenemos el matraz de aforo para 100, el de 50, 250, y tienen como una rayita en donde indica cuál es el aforo. Si nosotros, pues a veces no nos sirven porque queremos, no sé, preparar, no sé, 75 y no vamos a tener el matraz de aforo de 75, pues sí, lo hacemos en la prueba. Creo que aquí termina. Bueno, hay algunas soluciones que requieren ajuste de pH, por ejemplo, sobre todo algunos buffers. Y bueno, en el laboratorio es fácil hacerlo porque tenemos el potenciómetro o el pHímetro, como algunos la llaman, que es un aparato para poder determinar el pH y bueno, y ahí podemos, mientras tenemos el potenciómetro, ir añadiendo, no sé, si tenemos una solución, por ejemplo, en un pH 8, pero queremos que su pH sea 5, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos bajarle el pH? Bueno, es muy fácil. Recuerden, la escala de pH pues va de 0, que sería muy ácido, hasta 14, que sería muy básico. Si nosotros partimos, no sé, en 8 y queremos llegar al 5, pues podemos añadir ácido clorhídrico o algún ácido fuerte, algunas gotitas, e ir midiendo el pH hasta llegar al que queremos. Si por el contrario, no sé, tenemos el 7 o 6 y queremos un pH más alto, podemos, o no sé, estamos en 1 y queremos un pH 5, podemos añadir alguna sustancia alcalina como hidróxido de sodio, que hay perlitas, y se van añadiendo poco a poco hasta llegar al pH adecuado. Algo importante pues es que esta escala de pH es logarítmica, lo que significa que un cambio de unidad es 10 veces de mayor concentración a la anterior. Entonces, entre, no sé, 0 y 1 hay 10 veces de diferencia, entre 1 y 2 serían 100, entre 2 y 3 serían 1000 y así. Entonces, a veces
Si nosotros queremos ajustar una solución, hay que hacerlo al pH que se pide en el protocolo, lo más cercano. Puede haber una variación de, no sé, 0.01, pero ya no más, porque si no, pues como al ser logarítmica, esa variación, aunque se vea pequeña, en realidad no es tan pequeña. Creo que aquí terminamos. Bueno, tal vez dividí demasiado en presentaciones la clase, pero a ver, espera. Ya es la última presentación. Esto ya más o menos lo di. Bueno, sí creo que con esto nos podemos quedar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, creo que no, todo bien. Ok. De los que están acá, ¿ya todos llevaron molecular 1? ¿O algunos no? Bueno, igual creo que sería más fácil. Voy a subir una pequeña encuestita para ver más o menos cómo está el grupo en general. Si no han llevado molecular 1, pues no hay problema. En realidad, pues no tenemos seriación en esta carrera, entonces no importa, pero pues yo tengo que saber para saber en qué temas les puedo dar como refuerzo o explicarlos mejor para que lo entiendan. Entonces, algo que se me olvidó decirles es que, esperen, que como parte del reporte 1, déjenme comparto la pantalla. Acá. Ya subí el esquema de reporte. Se me olvidó decirles que también cada uno por equipo, o sea, más bien, cada integrante del equipo debe llenar esta etiqueta. Voy a subir ahorita, bueno, al rato, porque dejé mi manual en mi casa. Voy a subir la lista de reactivos que usábamos en el laboratorio. Ustedes, cada quien elige uno y va a llenar la etiqueta pues, de riesgos de ese compuesto. Puede ser, no sé, cloroformo, acetona, etanol, fenol, etcétera. Nada más para que pues, sepan más o menos con lo que trabajábamos y, pues, no sé, las propiedades que tiene y los riesgos, ¿no? Esto es lo que hacíamos en el laboratorio, entonces nada más es para que conozcan más o menos qué usábamos y qué cuidados se deben de tener. Y bueno, entonces cada uno del equipo contesta, hace una etiqueta, tendrían que tener 5 etiquetas y lo van a agregar aquí a su reporte en resultados. Pero como les digo, les voy a dar más tiempo porque la próxima clase no tendremos práctica. A ver, acá la pongo de una vez. Al 6 de octubre, ¿de acuerdo? Para que no se les junten tantas tareas. Vale, gracias. Y Gracias. también... Gracias, profe. Gracias, profesor. Sí, de nada. También les recuerdo que subí acá el manual de protocolos experimentales. Pueden irlo revisando. No sé si hagamos, no sé, yo creo que sí haremos todas las prácticas. Algunas un poquito modificadas, pero bueno, ya les indicaré yo. Pero pueden ir viendo el material que se va a requerir. Y esto por equipo. No les voy a contar como tarea, pero sí les sugiero que vayan pues haciendo como la lista de lo que van a necesitar. Y en la próxima clase quizá al final sí nos da tiempo de comentarlo. Cada práctica pues trae su material, etc. Entonces estaría bien que tengamos una lista de todos los materiales para que los tengan a tiempo y que puedan realizar sus prácticas. Les recuerdo que pues es nada más, bueno, obligatorio es que realicen al menos una de las prácticas experimentales por equipo. Bueno, una cada quien del equipo. Si ustedes quieren hacerla más de una vez, pues adelante, pero pues lo obligatorio es que al menos, bueno, que se vayan turnando y se repartan el trabajo para que también no sea tan pesado y no tengan que conseguir tantísimos materiales. En general este manual lo diseñaron para que fuera como con los materiales caseros que se tienen normalmente en las casas, para que no
compren más cosas, etcétera, pero sí hay algunos requerimientos, no sé, como comprar col morada, solución de yodo, etcétera. Pero bueno, son gastos pequeños. Tampoco queremos afectarlos en ese sentido. Entonces, bueno, si no hay más, pues hasta acá terminamos la sesión de hoy. Profesora, Ujú. ¿podría volver a explicar lo de la etiqueta? Bueno, las etiquetas que tenemos que entregar. Sí. Ok. Uy, ¿dónde lo tengo? Sí, tengo que subir yo la lista de los reactivos que se usaban en el laboratorio. Son pues, varios, ¿no? Acetona, cloroformo, etanol, agua, no sé, nitrofenol, etcétera. Es una lista X. Ustedes van a revisar esa lista y cada quien va a escoger un compuesto, bueno, un reactivo. Tengo. Y van a llevar, bueno, van a buscar en internet las características de ese compuesto o reactivo y lo pueden poner acá. Acá, por ejemplo, bueno, en la hojita que yo subí, vamos a poner su nombre, proceso en el que se generó, sería, en la lista viene, ¿no? Práctica tal, se usaba este reactivo. Entonces ahí podrían poner, ¿no? Práctica número 8, no sé. Y descripción química también viene en el manual, sería, no sé, el porcentaje, o sea, la concentración de esa sustancia, cómo se usaba, en qué estado estaba, y eso sí, esto de las propiedades, pues sí, ustedes lo pueden buscar en internet. O sea, cada compuesto pues, tiene diferentes propiedades y nada más marcan cuáles indican. Nombre del profesor, pues sería yo, igual ese lo pueden omitir el nombre. Y también buscan el rombo nafta que está asociado y ponen aquí los numeritos de cada pues, tipo de, no sé, este sería salud, inflamación y reactividad, creo, ¿no? Y bueno, el CGA, que es lo que tienen de tarea de la práctica, pues también tiene, cada compuesto debe tener su pictograma del CGA, lo pueden pegar aquí. No son tantos pictogramas, entonces está sencillo. Vale, gracias. Lo de la etiqueta sí es individual, o sea, en el reporte de equipo tienen que venir 5 etiquetas, una por cada uno de los integrantes. ¿Ok? Y bueno, también más al rato, bueno, o al menos esta semana, les subo el calendario de actividades, que pues ahí va a venir especificado que haremos cada clase, más o menos. Hasta ahorita nada más tenemos un invitado, pero voy a ver si consigo algún otro invitado para, pues, no sé, tener más cosas que hacer en la clase. Y bueno, entonces, pues... sí, la práctica, como es por equipo, la puede subir nada más uno de ustedes. Y bueno, pero tienen que tener el nombre de todos el reporte. Y entonces yo en Classroom califico a los que vengan incluidos en el reporte. ¿Ok? Para que no suban el mismo archivo varias veces. Con que lo suba uno del equipo ya es suficiente. Qué bueno que prendo. Y bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un resto de semana y suerte en su clase del sábado con la profesora Pilar. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, Gracias, profesora. bonita Hasta tarde. luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesora. luego. Bye.